Hola, querido pastor, ¿cómo va? Eduardo, ¿cómo te va? Acá estoy discutiendo, renegando con No te estoy escuchando. A ver ahora si me escucha Eduardo. No te escucho. Te hago señas. Ahora sí. Ahora sí. Acá discutiendo un poquitito con Spillman. ¿Qué pasó? No, quiere vender la soja que tiene. ¿En serio? Sí, le ¿Tiene digo que no soja? la... Tiene soja, Spillman. Sí, debe tener aceite de soja. Aceite de de acá soja. de Dashi enfrente. Un Claro, cartoncito así tiene. Bueno, qué día, ¿no, Eduardo? Y qué viernes que viene, ¿no? El viernes... No, mañana. ¿Por qué lo decís? Sí, porque dicen que va a ser un viernes movidito, ya el dólar va a abrir un poco más arriba. Y el gobierno devalúa 1%. Ahí está, eso. Sí. Eso. ¿Qué te parecieron las medidas, Edu? Pobretonas. Pobretonas. Una palabra que usa mi madre, pobretona. Sí, mi abuela me decía, Pobretón. pobretón. ¿Cómo te fue en el examen? 5, pobretón. Pobretón. Sí, Pobretón, la ¿no? verdad que, no sé, gusto a poco, no me parece, lo estuvimos analizando en el noticiero con Willy Laborda, me parece que no va a mover el amperímetro. Si el gobierno cree que con estas medidas pobretonas va a haber una gran entrada de dólares al Banco Central, a mí me parece que no se va a fortalecer las reservas con esto. Bueno, que esa era lo que todo el mundo estaba esperando, era ver de qué manera vos incentivás a que entren dólares a la Argentina. Recién estaba hablando con Fausto Potorno, que ahora lo tenemos, que ya está sentado, ubicado. Me decía que hay una cuestión casi media orquestal, que uno está tocando de una manera, el otro toca de otra, como que no hay una sintonía. Políticamente uno podría pensar... Vos decís que no hay sintonía entre el Banco Central y Guzmán. No sé, a ver, Potorno... Entre el Banco Central y el equipo económico. Creo que va... Digamos, a ver, hoy le dieron la centralidad política a Guzmán. Sí. No apareció el presidente, ¿no? Uno podría analizar en términos políticos eso, más allá de lo técnico de las medidas, la centralidad la tuvo Guzmán. Pero bueno, mientras Guzmán... Yo lo venía siguiendo a Willy. Mientras Guzmán anunciaba con parte del gabinete... El Central también sacaba en forma paralela sus propios anuncios. Sarasa, me pareció Sarasa. ¿De quién? El Graf tendría que haber sido Sarasa. ¿Central? No, de Guzmán. No, qué sé yo. No, digo, es un gran desafío ver de qué manera vos incentivás primero a los productores para que están sentados arriba de la soja, que tienen 7, no sé, 8 meses por delante, que la pueden todavía aguantar, a ir a liquidarla porque vos le das un incentivo de bajarle el 3% de la retención, que en verdad por mes. Es uno por mes. Que después 3 meses. Por 3 meses. Después lo volvés a subir. Vamos. Claro, ahí hay que ver, digamos, qué incentivo. Y por otro lado... No va a funcionar. ¿Cómo haces que entren dólares? Que es en definitiva lo que te está... Claro, lo que te está faltando. Sí. Lo que necesitas. Genuinos. Sí, y por eso renegaba con Spillman, que está sentado arriba de... Y rezando que la gente no te vaya a comprar dólares. Lo que pasa es que hoy hubo rechazo del 65%. Sí, hoy fue una Eduardo. cosa impresionante. Si Hoy a la nadie mañana en Equipo de Noticias hacíamos el ejercicio prácticamente en vivo de entrar y había algo que me pasó una sola vez en la vida, que fue en un recital, yo estaba buscando entradas y te ponían en una cola virtual. Ah, sí. Que no es algo habitual para un home banking, que vos entres en una cola virtual y te digas que, digamos, son pequeñeces porque digamos, pero bueno, hacen a la confianza, en definitiva. Claro, obviamente. Si vos vas al banco o al home banking desde tu casa a intentar comprar dólares y te encontrás con una cola que te dice, señor, usted está en una cola virtual, ya de por sí es raro. Sí. Y te dice, usted tiene 4 o 5 minutos, espere que, bueno. Raro todo. ¿Y qué pensás para adelante, Eduardo? ¿Vos lo ves más por el lado político o por el lado económico? ¿Crees que la desconfianza es política o es económica? Yo creo que más allá de la... A ver, obviamente el dólar se viene devaluando todos los días. Y creo que también, desgraciadamente, la palabra presidencial se viene devaluando al ritmo del dólar. Y eso es preocupante. Porque eso es pérdida de confianza por goteo todos los días de la palabra presidencial. ¿Entendés? O de la confianza en el gobierno cuando tiene intención de anunciar algo. Eso es lo que más me preocupa a mí, políticamente hablando. Sí, si combinás esta mirada que vos tenés, en la que, digamos, coincido que por algún motivo hoy manda Guzmán, seguramente buscando cambiar un poco también de interlocutor y que sea, a ver si el ministro de Economía, digo,
Pero lo más preocupante... Yo no veo que el ministro de Economía, este ministro, después de lo de Sarasa, digamos, te meta confianza, no creo, pero bueno, qué sé yo. No, lo que pasa es que si vos mandás al presidente a hacer los anuncios económicos y esos anuncios nos suenan, como dijimos, jugando un poco a pobretones, acrecentás un poco esta idea de falta de confianza que hay sobre la figura presidencial. Ponele. Entonces vos mandás al ministro. Está bien. Y a ver qué es lo que pasa. Pero me parece Ahora, que... vos fíjate una cosa, ¿no? ¿Cómo te quieren dibujar las cosas? A mí me revienta eso, a veces de los funcionarios, que te quieran dibujar algo, que te quieren decir algo, pero te lo dicen de otra manera o de otra forma, solo para no decirla. ¿Te acordás el ministro Lorenzino? Que no le dejaban hablar de inflación. Claro, que es el un día dijo, me quiero ir. Claro, el que dijo, me quiero ir con pero una no hablaban de colega. inflación, hablaban de reacomodamiento, de precios, le ponen otra... Hoy el ministro no quiso decir plan económico. No, dijo hoja de ruta. Hoja de ruta. Hoja de ruta. Pero eso es la verdad que es una discusión, yo coincido. Mucho gregré para decir Gregorio. Sí. ¿Para qué? Sí, había mucha expectativa en el campo. De hecho, ayer vos sabés que cuando terminé 4 días, después de las imágenes que mostramos del interior, porque lo que mostramos ayer del interior va a tener un coletazo, ya tiene un coletazo económico. Yo te escuché hoy hablar con gente en San Luis, es impresionante, Eduardo. Es impresionante. Hoy un colega... Una vergüenza. Hoy un colega que es un colega que conoce mucho la industria automotriz, que es Horacio Alonso. Mirá esos camiones. 11 kilómetros y medio de cola de camiones. Mirá. Sí, mostramos una imagen aérea también. Mirá cómo llevan tierra para armar los montículos. Para bloquear. Para bloquear. Hoy un colega, Horacio Alonso, que le mandamos un saludo si está mirando, contó que la semana próxima, Eduardo, por esto que estamos viendo, algunas automotrices, y es ahí donde linkeo con lo económico, van a tener que parar la producción, y hoy el ministro habló de la industria automotriz, por falta de piezas. Entonces, cuando tuitea esto, amplía un poco la información y dijo que esa raíz de los cortes de ruta que hay en la provincia de San Luis... Eso se llama desabastecimiento. Claro, mirá, Toyota, o Toyota, como le gusta que a la marca que le digan Fiat y BMW, son las automotrices más complicadas por esto que estamos viendo. Ni que hablar del tema social. Hoy hablé con una cordobesa llamada Nadia, que vive, ¿sabes a cuánto de la frontera con San Luis? 12 cuadras, Eduardo. Y no puede cruzar. Están los hermanos del otro lado, no puede ir. Ah, tremendo. Llega hasta el peaje, le dicen, señora, venga, pero tiene que venir con un hisopado. Bueno, va para averiguarse, hay 7.500 mangos. Sí, claro. Y es más, un hisopado de 7.500 mangos que tiene una vigencia de 5 días, con lo cual vas a ver a tus hermanos, o vas a ver a tu novia, o a tu primo, o a tu familiar, o querés cruzar. Hay gente que puede tener un comercio del lado de San Luis y vive en Córdoba. Creo que lo hablamos ayer, la Constitución Nacional es clara y debe ser respetada por todos los gobernadores. Sí. Bueno, ¿cierto? No estaría haciendo el marco jurídico fundamental de una nación, de nuestra nación. Bueno, en la Constitución dice que no puede haber aduanas interiores y que hay libertad de circulación. Bueno. No estaría pasando. Se están quemando los libros, digamos, ¿no? Se están metiendo la Constitución en el trasero. Sí. Mirá. Y eso es dramático. Mirá las colas y colas. Yo vi que hoy hablaste hoy con un productor, creo que era allí en San Luis. Sí. Colas y colas Adrián. y colas. Y te voy a contar algo que me llamó mucho la atención, que me lo apunté para que hoy temprano lo hablé también con un colega. En San Luis, no solamente vos tenés problemas para entrar, porque uno lo podríamos discutir, podría encontrar cierta, pongamos esto entre comillas, cierta lógica de que los gobernadores cuiden a su población. Tampoco puede salir. Tenés que pedir turno para egresar de la provincia. Te tiene que, el propio gobernador te tiene que autorizar. Señor, usted puede ser... Una locura. Una locura. ¿Me entendés? Y después el presidente dice que no hay cuarentena. ¿Viste que no hay cuarentena? No hay. Pero vos entendés, Eduardo, te tenés que meter en www.sanluis.gov.ar y decirle a la provincia que efectivamente, hola, sí, voy a egresar de la provincia. ¿A dónde? ¿Cuándo? ¿Cuánto? Una locura.
Pocas veces visto, Eduardo. Se cree que es Cuba o Venezuela, San Luis. Te mando un abrazo Chao, grande. querido. Bye. Gracias. Nos reencontramos. Ya está Fausto Potorno con nosotros. Sí, Fausto, ¿cómo andas? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Viernes de superacción el de mañana? Vamos a ver, yo no creo que... No me asustes a la gente que se No, va. yo no creo que haya tanto cambio. Me parece que las medidas no han tenido suficiente profundidad ni como para asustar, ni como Pero se para... va a poder comprar dólar. Hoy era un... Bueno, caos. igual que hoy, o sea, si es más raro que hoy, no lo veo muy diferente a lo que fue hoy. ¿Le ves algo de positivo a las medidas? A ver, creo que sí. El efecto positivo es que el gobierno empezó a tratar de darle algo a los exportadores para tratar de estimular en lugar de seguir poniendo medidas restrictivas, ¿no? Claro. En ese sentido me parece pero que como decíamos con Eduardo, 3% de baja la retención Sí, de la soja pareciera poco, ¿no? es poco, ya te digo, encontrás que ese mismo que vos le das por un lado se pierde por otro lado, el caso de San Luis. Y por ejemplo. decime algo, Fausto, para la gente que nos está viendo, para el que tiene una pyme, para el que tiene un comercio, para el que está terminando el día, días que son enormes, larguísimos, ¿va a cambiar algo a partir de mañana? No, O sea, hay que seguir jugándola, hay que seguir es peleándola. lo mismo. No, a ver, ¿es algún beneficio para el exportador? Y te diría, para aquel que pueda o aquel que le convenga anticipar un poquito sus exportaciones, que lo Está haga. bien, pero ese no es el ciudadano de a pie, es un No. sector. No, es básicamente para esas Es un medidas. sector. Y el consumo, la reactivación, todo eso, capítulo para No, adelante. para adelante. Ahí me parece que el gobierno está basándose en que hay un rebote natural de la economía, pero todavía falta, me parece, mucho. Lo único que sí, en ese sentido, incentivó el gobierno es la construcción, ¿no? Lo que me parece que el gobierno vio, y eso es un detalle interesante, es que están pensando en que la construcción puede ser uno de los sectores que dinamice, sobre todo, la economía y el empleo. Porque cuando ustedes hablan de que la construcción dinamiza, es que vos en una construcción tenés 5 obreros, esos 5 obreros salen al mediodía a comprar algo de comida al barrio, esos 5 obreros tienen que llegar de alguna manera a la construcción, si lo hacen en forma privada porque no son esenciales, mueven un auto, cargan nafta, ¿eso es dinamizar la economía? Sí, y en realidad, más que la economía, para mí es el tema del empleo. Si vos mirás los números de desempleo del otro día, que fueron nefastos, Tremendo. vos lo que ves es que hay mucha gente que quedó afuera, o empleo informal, o cuentapropistas que quedaron afuera del sistema, que no se contaron como desempleados, pero que no están trabajando. Y yo creo que muchos de esos son del sector de la construcción, plomeros, electricistas, Sí. obreros. Sí. Entonces, el gobierno intenta tomar algunas medidas para estimular ese sector. Tal cual tampoco son medidas que te cambian los números. Ahora, con este dólar y el metro cuadrado a 500, 600 de metro cuadrado construido, ahí donde uno ve que se puede reactivar, me parece que el gobierno está leyendo eso, pero estamos hablando de un solo sector. Están leyendo que el costo de construcción en dólares bajó mucho, que ese sector contrata gente rápidamente. Es un sector... ¿Sabes por qué contrata gente ¿Por qué? rápidamente? Porque tiene un mecanismo laboral bastante razonable. O sea, no hay indemnización por despido, hay un seguro de desempleo, entonces no hay riesgo en contratar a alguien. Entonces es un sector que rápidamente... Y además recompone está empleo. parado A ver, en el área metropolitana. Estuvo parada la construcción, fueron las primeras cosas que se paró y la fueron habilitando. De hecho, no está rehabilitada al 100% ni en el área metropolitana ni en la ciudad de Buenos Aires. Se habla de que en la ciudad de Buenos Aires son 250.000 puestos de trabajo directos que genera la construcción. Fausto, ¿debería haber avanzado en algo más el gobierno además de estas medidas? Que con estas medidas ya le da el primer impulso, volviendo a la pregunta de Fausto, de Facu, con respecto especialmente al sector construcción, me refiero, ¿no? A ver, yo creo que el sector construcción tiene una posibilidad. La verdadera impulso que tiene el sector construcción es que el metro cuadrado de construcción se ha abaratado muchísimo. Ese es el verdadero. Las medidas que propuso el gobierno son, para mí, limitadas, en el sentido de, bueno, aquel que aporte un terreno a una obra para construir, bueno, no le van a contar el impuesto a la ganancia por la venta del terreno hasta que no esté la obra terminada. Bueno, es un pequeño incentivo. Es un pequeño digamos. incentivo. Pero muy chiquitito, eso es lo que decís Exactamente, vos. la sensación de todas las medidas son pequeños incentivos, como si fueran pequeños ajustes y no como incentivos en serio. Ahora, al sector. Fausto, ahí en la calle, ahí en la esquina, vos que yo creo que vos viniste en un taxi recién, yo te vi parar en un taxi, uno ve el movimiento habitualmente, digo, la gente siente la economía en la recesión, en el consumo. Eso, por ahora, lo vamos a sentir parado. Sí, a ver, Digo, más allá del tema reservas, ahora me quiero meter en el capítulo de reservas, que por ahí es un capítulo que a veces la gente nos escucha hablar de quedan 6.500 millones de dólares del Schwab chino, y la gente dice, pará, yo tengo una economía personal que tengo que ver de qué manera Obviamente. logro ganar más guita, logro gastar menos guita,
Entonces, para el tema del consumo y de la recesión, ¿todavía falta entrar en esa discusión? Falta, a ver, en realidad falta mostrar, para mí el consumo va a rebotar en algún momento en el año que viene. Pero a mí lo que más me preocupa es la inversión. Porque si yo estimulo el consumo en estas condiciones, lo que va a rebotar, porque si vos mirás los números hoy de la economía argentina, obviamente tenés una recesión muy fuerte, causado por una caída de la oferta, no de la demanda. ¿Y sabés por qué nos damos cuenta de eso? Porque a pesar de que la actividad económica se cayó, el ahorro subió mucho. Subió, claro. Y cuando vos ves depósitos, ¿cuánto crecieron los depósitos? ¿Cuánto creció la caja de ahorro, cuenta corriente? Subió más que la inflación. Claro. ¿Y es por qué? Bueno, porque la gente no pudo gastar todo lo que... O sea, que esa plata está ahí. O sea, ahí sentís que puede haber un rebote. Ahora, cuando uno analiza la caída del PBI, ¿sí?, de Argentina, y ve la caída del PBI en el mundo, ve que la pandemia está haciendo lo suyo también. Obviamente. Y A ver, que es una pandemia que no sabemos cuánto tiempo se va, digamos, a estirar. es un problema para la velocidad de recuperación posterior. Fausto, ¿no? ya vuelvo y charlamos más de economía. Te quiero preguntar por reservas, pero hablando de pandemia, voy a saludar al viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, al doctor Nicolás Creplac. Doctor Facundo Pastor, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Facundo? Buenas noches. Bien, bueno, se hace inevitable volver una y otra vez, ir de la economía a la salud, de la economía de cada día a la salud también de cada día. ¿Por qué no bajan los casos, Nicolás? Bueno, la verdad que la pandemia es un problema muy grande, tiene una capacidad de contagio muy grande. En Argentina todavía hay un enorme porcentaje de la población susceptible, y la verdad que si bien tenemos una caída de la circulación entre el 32 y el 36%, no es del 100%, ¿no? Como se vio cuando se logró hacer ese pico de caída en muchos países del mundo, que fue un gran cierre posterior al pico de la epidemia. Nosotros logramos tener la curva achatada, como decíamos al principio, logramos hacer que los casos subieran de a poco, pero no logramos hacer que tampoco el cierre sea absoluto posterior al aumento de los casos, entonces es un poco más lento. La verdad que todavía queda mucha población susceptible, y entonces hay que tener mucho cuidado, y por eso es que no se pueden abrir más las actividades, porque si no aumentarían los contagios. Ahora, Nicolás, prácticamente, lamento tener que decirlo de esta manera, pero prácticamente está todo abierto. La gente, hay una sensación ya directamente de que la gente se cuida en términos individuales, pero ya, la gente circula con total normalidad, me parece. Bueno, hay un grupo muy grande que no, sobre todo el sector educativo, ¿no? Los chicos que no van a las clases y quien se queda cuidándolos, y los adultos mayores respetan muy bien el aislamiento. Es cierto que el resto, también mucho tiempo, es entendible, la situación económica, la necesidad de trabajar, bueno, hace que todo esto suceda y se circula. Pero también se respeta bastante el uso de barbijos, el distanciamiento. Me parece que en eso es que también una clave, que si bajáramos en ese punto el cuidado, aumentarían sin duda los contagios. Claro. Ahora, aún cuidándonos con el distanciamiento, con el barbijo, algunos más obsesivos que otros con máscara facial, los contagios siguen, entonces el virus sigue estando entre nosotros, sigue circulando, Sí. sigue ahí el virus. Sí, es tal cual, es lo que se está viviendo en esta segunda ola que se ve en Europa. Nosotros en América del Sur hemos tenido una especie de gran ola, sin la primera y la segunda ola de Europa, pero el mismo movimiento. Un enorme porcentaje de la población es susceptible, entonces sigue habiendo casos. La verdad que lo que tenemos que hacer es tratar de reducirlo todo lo posible, tratar de acostumbrarnos a trabajar y a vivir de esta manera, contagiándonos lo menos posible, y tratar de que la vacuna llegue ni bien se pueda, porque evidentemente todavía queda mucho tiempo de enfermedad. Y bueno, en la historia de la humanidad, las pandemias han sido episodios largos que no duraron un invierno, han durado un par de años. Nosotros estamos haciendo toda una velocidad distinta, porque la tecnología es distinta en este momento y nos permite pensar y tener esperanzas especiales, ¿no? Claro. Ahora, cuando vos decís, Nicolás, convivir con el virus, es prácticamente reconocer que no hay más cuarentena. Bueno, hay alguna cuarentena, porque digo esto, ¿no? Tenemos un 30 y pico % de circulación menos que en tiempos normales. Eso se debe a que no todas las actividades están habilitadas. Uno dice esto, pero también hay ciertos comercios que no están funcionando, hay muchas cuestiones de la vida social que no estamos realizando, y sobre todo el aspecto educativo. De a poco han ido muchas volviendo, pero lo que nosotros llamamos fase 3, que es lo que tenemos en el AMBA, tiene una serie de restricciones, Claro, que sinceramente son importantes. Si no las tuviéramos, realmente estaríamos en una situación peor. Y hay lugares en donde lamentablemente la gran cantidad de casos que se vieron
hay provincias, por suerte no en la provincia de Buenos Aires, pero están tensionando muy fuertemente el sistema de salud. Claro. Y si uno mira las curvas, ve que la incidencia fue muy veloz y que saturaron mucho las camas. La verdad que eso es peligroso. Nosotros, por suerte, por ahora, en la provincia de Buenos Aires, venimos llevándolo esto por el crecimiento que se hizo del sistema y por cómo se administró la curva, pero siguen siendo muchos casos, y estos casos son muchos fallecidos. Ahora, Nicolás, quiero llevarte al tema o al terreno de la cifra de muertos, que se generó toda una gran polémica, porque obviamente se conocieron de repente, ahora lo vas a explicar bien, nos gustaría que lo expliques bien, digamos, pausado para que se entienda por qué de un día para otro nos enteramos que había 3.500 muertos más. Y por otro lado, para evacuar cualquier tipo de duda, preguntarte cómo se carga la cantidad de muertos, porque siempre la Argentina tiene una tradición de manipulación de datos y siempre aparece rápidamente ese fantasma. Están escondiendo los muertos. ¿Cómo es el tema? ¿Por qué aparecieron de repente 3.500 muertos? Bueno, el sistema de vigilancia, que es el CISA, Sí. que es un sistema que depende del Estado Nacional, tiene por ley, obliga al reporte de enfermedades que son de reporte obligatorio. Y se tiene que reportar el caso sospechoso, el caso confirmado, cuándo se interna, cuándo pasa terapia intensiva y cuándo fallece. ¿Eso quién lo tiene que reportar? Todos los efectores de salud autorizados, serían las clínicas, sanatorios, hospitales. Bueno, Eso ese quiere trabajo... decir, Nicolás, quiere decir, yo entro a una clínica, supongamos, invento una clínica en Loma de Zamora, invento al azar, agarro un distrito de provincia de Buenos Aires. Tengo la desdicha de perder la vida. Yo entro primero, voy a un lugar de paciente leve, después se me complica la situación, voy a terapia, uso respirador y termino falleciendo. Ese hospital tiene que cargar en el CISA todo ese recorrido. Claro, sí, es así. Esto habitualmente no sucedía. Cuando nosotros empezamos la gestión en la provincia había 700 usuarios capaces de cargar en el sistema de vigilancia. Hoy son 3.034. Ese crecimiento es porque habitualmente no se hacía, a pesar de que hay muchas enfermedades de registro obligatorio, pero bueno, el sistema de salud argentino tiene una enorme fragmentación. Ahora tenemos esta cantidad de efectores que van cargando, y el que carga muy bien, y eso funciona al 100% en nuestro sistema, es el sistema de diagnóstico, el de laboratorio. Todas las PCRs se hacen en laboratorios registrados y se cargan todas. Ahora, el sistema de fallecidos venía cargando muy bien y venía funcionando. Nosotros, ¿cómo nos damos cuenta que venía cargando muy bien? Porque nosotros tenemos otro sistema que es el de registro de camas, sabemos cada cama cómo está, quién lo ocupa, que nos ayuda a nosotros para poder gestionar si un hospital está con mucha tensión y administrarlo para que no se sature ninguno. Por eso nos saturó el sistema de salud de la provincia. Es una cosa que inventamos en esta pandemia y de esa manera empezamos a ver a mitad de agosto aproximadamente que empezaba a haber un desfasaje entre la información que nosotros teníamos y la que se estaba registrando en los reportes que cada día Nación anunciaba desde el CISA. Entonces fuimos al registro provincial de las personas, que tiene digitalizado el sistema también, cruzamos la base de datos. Eso nos llevó este periodo de tiempo de 45 días, esta observación, entre que observamos esto y lograr desarrollar el cruce de 3 bases, porque pensemos que tiene que ser toda información certificada, que sea de buena calidad, Sí. y en 45 días logramos resolver este problema que empezamos a observar en agosto. Porque en mitad de agosto nos dimos cuenta, cuando había más cantidad de casos, más sobrecarga de casos, empezamos a ver que la sobrecarga no es solamente que se acaben las camas de terapia intensiva, también es que las guardias tengan más cola, Claro. que el administrativo que carga tenga más cantidad de cosas para cargar. Entonces parte de la saturación del sistema de salud que se fue viendo cuando empezó a tensionarse más, hizo que se generara este retraso. Claro, 45 días. Ahora en las últimas horas ya se oficializaron de alguna manera y se incorporaron al dato, y decir que Argentina, ¿qué cantidad de muertes tiene hoy en día? Sí, se oficializaron los datos en el CISA, que ya lo habíamos enviado en los últimos días, pero hubo que hacer compatibilizar los sistemas, ¿no? Y eso nos permitió, ya para el reporte de esta noche, tener la cantidad de casos fallecidos. Yo los tengo en este momento. Sí. No quiero decirlo, un segundito, pero los tengo en mi mano. Así que mientras vamos charlando, yo te voy diciendo. Yo creo que superan los 20.000 ya. Me vas a corregir vos. No sé, Ezequiel, vos qué información Sí, tenés, sí, ¿no? que ya habíamos superado los 20.000 hoy, ¿no? 20.288. Ahí está. O sea, supera Argentina los 20.000, hay que ver ahí cómo queda, lamentablemente, en el ranking digamos, de fallecidos. Y a partir de ahora, digo, la sociedad puede tener la garantía de que va a haber un criterio unificado, es decir, que ya no va a volver a suceder, Nicolás, ese desfasaje, que nos enteremos ahora de muertos de hace 3 meses, o los sistemas siempre van a tener un desfasaje. No, el sistema de la provincia de Buenos Aires no, porque al sistema de carga manual
que hace cada institución, se le agregan los sistemas digitalizados que te comenté recién, que es el de gestión de camas y el de registro provincial de las personas. Pero es la primera jurisdicción del país que logra integrar dos sistemas digitalizados que suplantan los posibles retrasos que puede tener una persona al hacer la carga. O sea, el resto de las jurisdicciones del país, creo yo, hasta donde yo conozco, no tienen ni un sistema de gestión de camas, ni digitalizado el sistema de registro provincial de las personas. Igual la Nación está trabajando para tener digitalizados todos los registros provinciales de personas para poder hacer el trabajo también, ¿no? Nicolás, ¿cómo te va? Ezequiel Spillman. O sea que puede que en otras provincias estén con un tema similar, o que lo estén intentando resolver, o que tengan un tema similar a lo que les ocurrió. Sí, es por esa razón también nosotros cuando desarrollamos la herramienta, la desarrollamos porque había una necesidad. Encontramos la necesidad porque tenemos un sistema digitalizado que pudimos hacer en este tiempo. Y cuando la desarrollamos, lo dijimos nosotros, lo dijo el gobernador, además ponemos a disposición esta herramienta para que el resto de las jurisdicciones, las 23 provincias del país y la Ciudad de Buenos Aires pudieran utilizarlo, porque creemos que es muy importante tener información en tiempo real y además que toda la sociedad se quede tranquilo. No depende de una persona, de la saturación de una persona ahora en la provincia de Buenos Aires, sino que hay un entrecruce de bases que nos permiten saber que la información es de buena calidad. La verdad es que en todo el mundo estuvo este problema. Todo el mundo tuvo el mismo problema porque ninguna base de datos es suficientemente perfecta. Por eso hay que cruzar varias bases de datos que nos permitan tener la seguridad de que estamos hablando de la mejor información posible. Claro. Nicolás, quiero intentar a ver si podemos dar alguna atisbo de buena noticia. Viendo que en la Ciudad de Buenos Aires hace 3 semanas, un mes, que hay un descenso marcado y sabiendo, corregime, que la provincia siempre fue más o menos 3 semanas, un mes después que la Ciudad de Buenos Aires en cuanto a bajas y subas de cantidad de casos. ¿Podemos esperar que a partir de octubre en la provincia se empiece a marcar ese descenso? ¿Lo tenés en el horizonte como parte del plan de trabajo? Spillman quiere buenas noticias. Necesito una buena noticia, Nicolás. Me gusta mucho la actitud. No, la verdad que nosotros estamos viendo en la Ciudad de Buenos Aires, el AMBA es un gran conglomerado, la verdad que se comportan como algo muy parecido en todo el AMBA, ¿no? La ciudad y el conurbano. Tenemos una estabilización en ya unas cuantas semanas con una leve tendencia al descenso. Es una leve tendencia al descenso, la verdad, porque estamos viendo que en la Ciudad de Buenos Aires tenemos 900 y pico de casos por día. Hemos estado en 1100, ahora estamos en 900, es un leve descenso. En la provincia estamos teniendo un poquito menos, una semana atrás teníamos 6.122 casos y hoy tenemos 5.300 y algo. Pero además lo que tenemos es un viraje. El AMBA se está yendo un poco más hacia el interior, o el 27% de los casos en la provincia de Buenos Aires corresponde al interior. Eso tiene que ver, Nicolás, con la movilidad. Tiene que ver con la gente moviéndose hacia el interior, moviéndose por todos lados. Tal cual. Es un poco lo que se ve cuando tenemos más de 2.000 casos en la provincia de Santa Fe y prácticamente lo mismo en Córdoba. Habla de esto, ¿no? De que los casos que estaban en el AMBA han ido a otros lugares y ahora hay transmisión comunitaria en otros lugares. Claro. Pero bueno, en términos generales uno podría decir que en las últimas semanas el AMBA está estabilizado con leve tendencia al descenso, pero que no nos permite pensar en que ya está pasando. Claro. Hay que pensar que no estamos empeorando para nada y estamos un poquito mejor. En el resto del país hemos empeorado. Nicolás, quiero llevarte al tema educación. Sí, si bien no es tu especialidad, ¿vos crees que los chicos tienen que volver en la provincia de Buenos Aires a las clases? Bueno, nosotros lanzamos un programa impresionante hace 2 días en la provincia de Buenos Aires que yo creo que merece la pena que sea más destacado. Es un programa que es lo que hacemos nosotros, lo que hicimos nosotros, lo que hizo nuestra ministra de Educación en la provincia. Identificó persona por persona, niño y niña por niño y niña, cuáles tenían problemas de continuidad educativa. Esto es, o que no hacían adecuadamente bien o tenían una buena continuidad y conexión, o que no lo hacían con frecuencia las tareas y todo el trabajo que era necesario. Y este grupo de chicos lo separamos en 2 fases. En los que están en el interior, en las zonas que son fase 4 y 5, para nosotros que tienen menos riesgo de contagio, y los que tienen más riesgo de contagio están en la fase 3, especialmente el AMBA. Y preparamos un programa que es de educadores que van a ir al domicilio de estos niños a garantizar la continuidad educativa. Pero ¿qué cantidad de chicos los tenían afuera del sistema? Digamos, el sistema, y en ir a las casas, ¿no hay un riesgo también? Bueno, pero pensémoslo como un detectar de la educación. A ver. Nosotros le proveemos todos los elementos de protección personal, los protocolos adecuados a los docentes, que son auxiliares, son docentes suplentes y son los estudiantes de los últimos años de las carreras de educación de la provincia de Buenos Aires,
que tienen que hacer sus prácticas obligatorias, y en eso, con un estipendio, van a las casas y realizan las tareas en la puerta, en el hall, en donde se pueda, con los protocolos adecuados. Y esto lo que garantiza es que la movilidad de las personas sea muy poquitita y que no llevemos a los chicos que tienen peores condiciones educativas a que tengan que ir a exponerse también a tener peores condiciones sanitarias, porque nosotros no queremos que se junten las personas en la escuela porque hay riesgo de que se contagien. Muchas veces ellos viven con sus abuelos, con sus padres. Sabemos que los niños se pueden contagiar, pero que además son vehículos de transmisión, que eso en muchos países del mundo ha generado grandes problemas, especialmente el caso de Israel fue muy notorio. Sí, sí. Entonces, para evitar eso, lo que estamos haciendo en la provincia de Buenos Aires, en las zonas de alta circulación de la enfermedad, es que la escuela vaya a la casa de los chicos, con protocolos, con todos los elementos de protección personal, y va a salir bien. Bien. Y en los demás lugares, en los lugares donde hay baja circulación, que nosotros también tenemos distritos sin casos o con muy poquitos casos, ahí sí, los chicos que tienen más dificultades o que están en los últimos años van a tener algunas actividades educativas presenciales en las clases. No todos juntos, pero los que lo necesiten van a poder tener esta actividad. Seguro. Estamos seguros que hay que garantizar que todos tengan una continuidad educativa, pero no podemos poner en riesgo la salud de nadie. Bien. Nicolás, te agradecemos muchísimo este contacto. Gracias, ¿eh? Muchas gracias a vos y a todos ustedes. Chao, hasta luego. Spillman, tu tema de la noche en 4 días, tu título pasa por María Eugenia Vidal. Vamos con María Eugenia Vidal, pero esto que te voy a mostrar, Facundo, son algunas frases que dejó María Eugenia Vidal en una reunión virtual que tuvo con un grupo de dirigentes de Cambiemos, que con una característica particular que es lo que se llama el ala dura, o sea, son dirigentes más duros, que son más duros con el oficialismo que el ala más moderada que ella representa. Ahora, y algunas sigue- definiciones claves que dejó, sobre todo pensando en cómo se va a reconstruir la oposición de acá al 21 y de acá a 2023. Bueno, Facu. mira, acá Te tenés la fuiste al primera, gol ya, la rápido. primera frase. Habla María Eugenia Vidal, lo cuenta Ezequiel Spillman, quizás el hombre que más sabe de María Eugenia Vidal. Ahora, Vidal sigue sin aparecer en público. Ahora te voy a preguntar por esto. Voy a la frase. Nos falta crecer para volver a ser oficialismo y hay un peronismo que comparte nuestros valores. Esta definición es clave, Facundo. ¿Qué está Vidal pensando? queriendo pescar en la ¿Qué pecera está del peronismo. pensando María Eugenia Vidal? Que es algo que también tienen en mente otros actores, como Emilio Monzó, Rogelio Frigerio, Miguel Pichetto. Vidal dice, hay un sector del peronismo que no está asociado al kirchnerismo, que no tiene causa de corrupción, que podría tranquilamente confluir en Juntos por el Cambio. Y en esa frase se está refiriendo específicamente a la provincia de Buenos Aires. Sí, el Turco Asís lo llama peronistas en desuso. Bueno, es una buena Peronistas definición. en desuso lo Es llama- una buena lo llama definición. Turco Asís. Miguel Pichetto intentó avanzar por este lado. Ella está pensando en peronistas más jóvenes, algunos son intendentes, otros ya están en Juntos por el Cambio, pero pueden recolectar a otros dirigentes. Es una visión distinta a la que tienen otros integrantes de Juntos por el Cambio. En un ratito se lo podemos preguntar a un integrante de la fuerza de la coalición opositora, pero es toda una definición. María Eugenia Vidal dice, ampliemos todo lo que podamos e Pero incluyamos ¿cómo le un cae- sector del peronismo. ¿Cómo le cae a Macri sumar un sector del peronismo? Bueno, lo tuvo en su momento a Es Ritondo, más, perdón, Santilli. déjame agregar, en esta reunión virtual, Vidal los nombra justamente, usted también estuvo porque tenía el dato. No, tengo algo de información, Bueno, nada más. Muy bien, ella nombra específicamente a Cristian Ritondo, Sí. su ex ministro de Seguridad, su amigo personal, y vos sabés que Ritondo soy quien comparte todas las reuniones virtuales con ella. Es una suerte de gran animador de todos los lugares donde va María Eugenia Vidal. Dicen En los lugar de chicos, hacerlo hoy en público, es el host. abierto, es el hosting, El host. es como el hosting, Ritondo. Se va a enojar Ritondo. Sí, no, Segunda pero es muy frase, amigo, y el otro te iba a decir es Diego Santilli. Los segunda nombra frase los de dos. Vidal. A ver, dame una frase más. El pensamiento de María Eugenia Vidal, que expresó obviamente... En un Zoom con la Zoom. agrupación llamada Banquemos. Esa fue la agrupación con la ¿Cómo se cual llama? estuvo charlando. Banquemos se llama. ¿Banquemos a quién? Banquemos no, a Juntos por el Cambio, una agrupación que nace en diciembre de 2015. Pero banquemos de esperar o de apoyar. No, Son dos primero cosas. de apoyar, de Ah, apoyar, de apoyar. Bueno, nunca había habido en Argentina una oposición unida después de una derrota. Nos decían que no íbamos a poder sobrevivir a una derrota con matices y diferencias, definiendo liderazgos, pero juntos. Acá hay toda una definición porque estamos juntos, pero no. No, Porque ahí cuando lo que- se no, empiece, lo que está cuando se diciendo empieza ahí- a discutir el tema de liderazgo, si yo te pregunto hoy quién es el líder de la oposición, ¿quién es? Vidal, Macri, es un conjunto de Larreta, entonces es no. una coalición. Entonces no está tan Es una unida, coalición. ¿o sí? No, es que justamente lo que está diciendo ella es, con la victoria de Menem en el 95, con la victoria de Néstor Kirchner en el 2003, nunca hubo, después de una derrota opositora,
una derrota oficialista, perdón, una oposición unida, sino que siempre se dispersó en por lo menos 2 o 3 opciones, lo que permitió que los oficialismos, en todo caso el kirchnerismo, pueda seguir en el poder. Pasó en el 2011, por ejemplo. Entonces lo que dice ahora Vidal es, salimos del poder y sin embargo, a pesar de que se están definiendo el liderazgo, porque lo plantea, la única cuestión que los une a todos es, tenemos que estar juntos. Fausto, te pregunto y te sumo a esto, ya voy con la tercera definición de Vidal. ¿Cuánto influye que haya una oposición con liderazgos poco definidos, fragmentada, con tensiones internas, en la confianza económica también? No, ayuda porque cuando... a ver, ten en cuenta esto, cuando el gobierno pierde la confianza, y hoy el gobierno tiene una crisis de confianza económica muy importante, ayuda obviamente que haya una oposición que en el fondo es el que, para la inversión internacional, es el que controla que el gobierno no empiece a hacer locuras. ¿Y esta es una oposición que da certidumbre? No sé, vamos a ver, la verdad es que en Argentina la situación es muy complicada, la economía argentina, realmente es muy complicada, es estructuralmente complicada, es complicada a corto plazo, es complicada a mediano plazo, todo a largo plazo es complicada, a mediano plazo es complicada, a corto plazo en todos los plazos. Dame la tercera definición de María Eugenia Vidal. Sí. Entonces no es necesariamente un tema definitivo. Digamos. Claro. Dame la tercera definición, Spillman, de Vidal. Atención con esto que dice María Eugenia Vidal, porque tiene que ver con advertirle también a aquellos que quieren irse. O los que están tirando de la cuerda. Esto que vos decías, bueno, pero están todos de acuerdo. Los que están dubitativos, ¿no? Lo único en lo cual por ahora están de acuerdo, y eso es un poco el mensaje que vamos a leer ahora, es: sin unidad no hay proyecto de poder hacia el 21 y sobre todo hacia el 2023. Eso es muy peronista. Eso es lo que está diciendo Vidal. Eso es muy peronista. Bueno, usted sabe que en el gabinete Vidal, de los 3 gabinetes que había, Larreta, Vidal y Macri, casi un 40% del gabinete Vidal eran todos peronistas. Su jefe de gabinete, su ministro de Justicia, Gustavo Ferrari. Podemos discutir 40%, pero 4 de cada 10 o políticamente el peronismo. Pero el que rompe, dice María Eugenia Vidal, según lo que pudo espiar Spillman, el que rompe sabe que es funcional al de enfrente. ¿Sí? Aunque haya tensiones, dice Vidal, no nos vamos a quebrar. Es épico, ¿no? Y acá usted le puso 3 puntos suspensivos. Le pusimos 3 puntos suspensivos porque es todo un desarrollo para poner alguna de las frases más fuertes. La expectativa ante la crisis genera unión, dice María Eugenia Vidal. En este Zoom, ¿con quién lo tuvo el Zoom? Con una agrupación llamada Banquemos, junto a Ritondo al lado, 1 hora de charla. Obviamente fue una charla para un grupo de dirigentes. Por eso usted decía, no está hablando en medio de comunicación. Públicamente sí está hablando. Habla con dirigentes, habla con intendentes. No se enoje porque no nos dio una nota. Pídale una nota al aire si quiere, pero todavía no va a velar con medio de comunicación hasta fin de año. Yo me pregunto qué pasa con los dirigentes que en algún momento tuvieron buena imagen, que tuvieron una gran expectativa de futuro, lo es quizás María Eugenia Vidal, y que después en un momento determinado hacen silencio en un momento tan particular, si eso en algún momento la sociedad no te lo cobra. Puedo citar un ejemplo para argumentar lo que estoy planteando, que es el caso Randazzo, que desapareció un tiempo, fue al llano, se guardó, desapareció, y cuando volvió en las elecciones, ¿cuánto sacó? Es cierto, pero Cristina Kirchner estuvo en silencio, Facundo, y hoy tiene todo el poder, es la vicepresidenta, ungió un presidente, y hoy la coalición oficialista la maneja la expresidenta, y hoy vicepresidenta, que estuvo en silencio durante mucho tiempo. Está Alfredo Cornejo escuchándonos ya con nosotros, diputado de Nacional por Mendoza, presidente del radicalismo. Alfredo, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por escucharnos. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, acá discutiendo un poquitito de lo que está pasando en la oposición. ¿Cómo ve la oposición en este momento? Bueno, yo veo que la Argentina necesita un buen gobierno y no lo tiene, pero también necesita una buena oposición y sí la tiene, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos en la Argentina en materia de oposición? Alguien que dé equilibrio de poder, y de alguna forma lo estamos logrando, y si no logramos más es porque hay 2 bloques en diputados que entraron por la oposición y están votando con el oficialismo, ¿no? 2 bloques minoritarios, pero que constituyen mayoría en alianza con el bloque del Frente de Todos. Claro. Y también el otro concepto de una buena oposición es constituirse en alternancia. Hoy Cambiemos o Juntos por el Cambio es una fuerza de alternancia. Si la gente está decidida a cambiar de gobierno, ve la confiabilidad de alguien que está organizado.
condición sine qua non para el equilibrio y la alternancia es estar unidos, y estamos unidos. Y ratifico esa síntesis que hizo de declaraciones de María Eugenia, las ratifico en su conjunto, ¿no? Claro. Ahora, que de alguna Alfredo, forma van en esta dirección, ¿no? Alfredo, esa idea de unidad, ¿no requiere tener resuelto el tema de los liderazgos o no aún? No es necesario todavía. Hoy estamos viviendo un momento muy delicado de la economía, muy delicado, donde la agenda por la cual ganó Alberto Fernández es la economía. El mandato que le dio la ciudadanía a Alberto Fernández es mejorar la economía. Y sin embargo, el gobierno está enredado en... ¿Lo perdimos? Lo perdimos. Y todavía no le hemos preguntado sobre el liderazgo de la oposición, Facundo. Imagínate. Ahora cuando A ver si lo recuperamos. Ahí, diputado, ahí lo recuperamos. Usted decía que el mandato que le dio Sí. el pueblo al gobierno de Alberto Fernández es mejorar la economía. Mejorar la economía. Lo tomo también Así es. como una autocrítica, porque si ganó porque tenía que mejorar la economía, es porque la economía venía muy mal con el gobierno de Macri. Rotundamente, es así, claro. No hubiese ganado Alberto Fernández si no hubiese estado mal la economía. Las elecciones las ganan o las pierden los oficialismos, ¿no? Casi es una hipótesis casi internacional. Hay muy pocos casos. En este caso, sin duda, la economía jugó en contra de la renovación del mandato de Macri, pero le dio un mandato muy fuerte a Alberto Fernández por mejorarla, ¿no? Y no solo no la está mejorando, la economía de base tenía un problema la Argentina, sino que la cuarentena poco inteligente que llevó a cabo y lidera Alberto Fernández todavía ha empeorado la economía, y los números económicos son catastróficos si se los compara con otros países que han tenido economías en problema, y ni hablar con economías más o menos sensatas, ¿no? Ahora, tengamos en cuenta, diputado, que es un gobierno que lleva 9 meses, que gobernó solamente 2 sin pandemia, y después le agarró la pandemia, que destrozó todas las economías mundiales. Por supuesto que la debilidad de la economía argentina requiere que uno esté mucho más atento por la historia reciente, pero uno no puede, digamos, dejar de ver el contexto, ¿no? Naturalmente, pero no nos convenzamos tanto de eso, porque si no somos muy benévolos con el gobierno. La Argentina es el único país donde no están volando los aviones, ¿no? A ver, preguntémonos, ¿por qué? O sea, ¿qué tenemos de especial? Muchos países están teniendo clases, muchos países están, vamos a decir cosas vulgares, comunes, digamos, de la cotidianeidad de la vida. Muchos países están jugando al fútbol y la Argentina no. O sea, la verdad, esto es un fracaso rotundo. La estrategia de cuarentena y el manejo de la economía, las dos cosas son un fracaso. Y el gobierno tiene mucho que ver, que lleve 9 meses, pero la economía de base era mala, pero la han agravado. La han agravado con medidas que van en la misma dirección que nos llevaron a la recesión en el gobierno de Cristina, en el primer periodo del gobierno de Cristina. Son las mismas medidas: cepo, presión impositiva, cerrarnos con el exterior, atacar al campo, restringir la libertad económica de los sectores de los que generan riquezas, que son los que necesitamos en cualquier país. Claro. Ahora, diputado, y para adelante, ¿qué es lo que ve? Porque vuelvo sobre esto, y no es una mirada benévola hacia el gobierno, sino es una mirada, real, casi cronológica. Recién lo hablábamos en el pase, llevamos 9 meses de este gobierno, y la pregunta es, ¿queda para adelante 3 años y un par de meses más? Entonces, para adelante, ¿qué ve? A ver, yo creo que en el gobierno anterior y en el anterior y en este y en el que viene,
nosotros necesitamos un gran acuerdo acerca de los fundamentos de la economía. Nosotros necesitamos tener equilibrio fiscal para restablecer la moneda, y esto no es de ninguna ortodoxia económica, es de los fundamentos de la economía. Necesitamos reformas laborales para que las empresas tomen más empleo. Las necesitamos. Necesitamos resolver el tema previsional en una fórmula de ajuste de salarios. Necesitamos reformas fiscales en materia impositiva, por ejemplo. Todas esas cosas no se pueden hacer si no hay un gran acuerdo oficialismo-oposición que genere un sendero, ya que habla Guzmán de sendero, que señale un camino de crecimiento del 3%, no estamos hablando de tasas chinas, del 3% todos los años, por 10/20 años seguidos. Y así sacaremos a la gente de la pobreza, así sacaremos al país de esta zozobra permanente. Y no hay chance. El presidente habla. No, el presidente habla, pero habla. Pero no, pero déjeme preguntarle. Habla, ¿cómo dijo? Que dice sandeces. Habla un montón de sandeces, cosas que en Venezuela, por ejemplo, Raimundi dice una cosa y él en off dice que no está de acuerdo con lo que dice Raimundi. O sea, la verdad, acá hay un problema de palabra, de autoridad, donde el presidente ha perdido buena parte de la confianza que ha generado, que debía generar, a solo 9 meses, ¿no? Bueno, pero por eso le pregunto... El presidente habla de que se necesita un acuerdo, pero resulta que Cristina no cree en los acuerdos, y mucho menos cree en estas reformas de sentido común que yo le estoy listando. A mí dígame que Cristina quiere llevar un equilibrio fiscal y vamos a ese acuerdo. Dígame que quiere hacer una reforma laboral y vamos a ese acuerdo. Dígame que quiere hacer reformas fiscales que vayan a menos impuestos y vamos a ese acuerdo. No quiere Cristina, claro, no quiere ningún acuerdo. Lo que dicen es que ellos plantean un pacto y se preguntan con quién pactar, porque del otro lado ven sectores de la oposición que asusan manifestaciones, que arman... ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver? ¿Que no tiene derecho la oposición a hacer manifestaciones o la gente a manifestarse? Nosotros estamos unidos. Hoy el gobierno quisiera generar un acuerdo y Horacio Rodríguez Larreta estaría para un acuerdo, los 3 gobernadores radicales estarían para un acuerdo. ¿Usted estaría para un acuerdo también? Pero por supuesto, Patricia Bullrich estaría para un acuerdo, pero para un acuerdo sensato, no para estas cosas. No, sí, a mí me dicen que Cristina, que acá lo que hay que pactar es la impunidad de Cristina, nadie de Juntos por el Cambio va a estar para un acuerdo. Nadie. Alfredo, ¿cómo le va? Ezequiel Spillman, ¿cómo anda? Hola Ezequiel, ¿cómo va? Un gusto. ¿Cómo andás? Dos muy bien, cuestiones. muy bien. Me meto en el terreno de la oposición ahora. Alfredo, 2 cuestiones. ¿Compartís la idea, recién lo contamos, que está transmitiendo María Eugenia Vidal, Horacio Larreta también, la idea de que hay que sumar un sector del peronismo que no es kirchnerismo y que Larreta dice específicamente que ampliar hacia el centro? Y la segunda pregunta, también acá de la oposición, tiene que ver con que si crees que el proceso de radicalización en algún punto del gobierno nacional también generó una expectativa de unidad o una unidad más fuerte, por llamarlo de alguna manera, en Juntos por el Cambio. Contesto lo segundo, que es mucho más fácil. Y claro. Y voy luego a lo primero, para no obviar esa... categóricamente sí, la radicalización del gobierno, traslado de jueces que investigan a Cristina y demás, ha unido cada vez más a la oposición. No, perdón, diputado, ahí tengo que... Los jueces no investigan a Cristina. Eso es un dato objetivo. ¿Cómo? Que los jueces no investigan a Cristina. La investigación ya está terminada. Son jueces por... Bueno, investigaron a Cristina. No, lo investigó Bonadío, no los 3 jueces que están en este momento en cuestión. Pero entienden en causas donde está... Exactamente. Cristina. Claro, pasan por sus narices, o pasaron por sus narices procesamientos de la vicepresidenta. Correcto. Bueno, es lo mismo. Bueno. Vamos a la primera.
naturalmente, Juntos por el Cambio y Cambiemos debe estar abierto a la incorporación de dirigentes, pero fundamentalmente a la adhesión ciudadana, ¿no? Esa idea de que viene un dirigente con un maletín de votos y se suma a Juntos por el Cambio es una idea que no solo no comparto yo, sino que no, en la práctica no existe, ¿no? Claro. Es como si Massa se hubiese llevado un 10% de votos y le haya hecho ganar a Cristina y a Alberto. Es obvio que tiene una representación importante, pero no tiene una maleta de votos que la lleva para donde quiere. La gente tiene una autonomía muy grande con respecto a cómo termina sufragando, ¿no? La categoría de peronismo y esa grieta que está muy latente muchas veces y de la cual me niego, que es peronismo-antiperonismo, en la Argentina para mí no existe. Acá la única grieta posible y de la que tenemos que hablar es la grieta de la Argentina, que trabaja, que se esfuerza, donde hay empresarios, cuentapropistas, albañiles, trabajadores pobres, trabajadores de clase media, trabajadores de clase media alta, empresarios pequeños, emprendedores. Esa Argentina constituye una parte de la grieta, y ahí hay peronistas, radicales, lo que no hay es kirchneristas en ese lugar de la grieta. Y en el otro lugar de la grieta sí hay una Argentina parasitaria, es una Argentina que cree que el Estado debe dar todo y que está llena de derechos pero no de deberes, y una Argentina que no ha tenido la posibilidad de incorporarse al trabajo, que han pasado generaciones de gente, de sus padres, sus abuelos, no han visto el trabajo, y se han acostumbrado que el Estado, a través de un plan, a través de subsidios directos o indirectos, les sostenga la vida. Bueno, esa grieta hay que exponerla, porque la Argentina no va a salir si no entiende cómo estamos divididos. Bien. Ahora, ¿tiene que ser en contra de esa gente? No. Justamente hay que hacerle entender a ese sector más parasitario que este sistema, que esta forma de funcionar del kirchnerismo va a llegar a un punto que no va a poder financiar esa parte de la grieta parasitaria. No se van a poder pagar subsidios directos o indirectos en la medida que se siga gobernando al estilo Cristina, Kicillof, y que ha asumido Alberto Fernández en estos meses, ¿no? Diputado, le agradecemos, nos quedamos con poquísimo tiempo. No es lo mismo hablar acá por favor. Personalmente, así que cuando todo esto pase lo venga al piso, al sillón rojo, Alfredo, al sillón rojo acá esperándolo. Gracias, diputado. No, por favor, un gusto ha sido. Ya sobre el cierre me voy a ir con Fausto para una mirada final. ¿No te imaginás, yo te vuelvo a hacer la pregunta que te hacía al principio, ¿no te imaginás un viernes de superacción donde hay que mirar el dólar, donde hay que estar preocupado mañana? No, va a haber no más de lo que venimos viendo en los últimos días. Si vos me decís, pásate un viernes peor que de los que tuviste en los últimos días, no creo. Pero yo te digo, estas medidas me parece que no cambian la historia. No te van a resolver el tema de las reservas. Argentina tiene una caída en las reservas por un problema de desconfianza. Y lo ves muy fácilmente. Lo que vos ves es, el gobierno ha emitido una enorme cantidad de pesos, tiene cada vez más pesos y cada vez menos dólares. Entonces... Y vos, Fausto, hoy al comerciante, al que tiene una pyme, a la familia que tiene una pequeñita capacidad de ahorro, ¿cuál es la recomendación? ¿Hay una recomendación hoy en la Argentina de guardar la plata o comprar dólares? No, yo creo que sí. A ver, si tiene un ahorro y puede comprar los 200 famosos dólares, si puede, que es un milagro de la tecnología a esta altura del partido, que lo haga. Después hay que ver cuándo necesita la plata la gente. Si es por muy poquito tiempo, porque pensás hacer un gasto en el futuro, bueno, ahí puedes pensar en un plazo fijo. Sí, porque las tasas van a subir al 5% más. Se va a ir arriba del 40%. Vamos a ver cómo impacta. No está claro eso tampoco. No está claro eso, porque lo que hace el Banco Central es subir la tasa a un día, pero las LELIQs a 7 días las mantiene, así que no sé cómo va a terminar todo eso. Fausto, gracias, De nada. Por estar esta noche acá. Spillman, gracias a usted también. Gracias a usted, cuídese. Rompieron la barrera de los 600.000, los recuperados, 603.140 recuperados en la Argentina. Cerramos la semana de 4 días. El lunes nos reencontramos como cada día
salvo los viernes, a las 22 horas y mañana los espero en Equipo Noticias a las 10 de la mañana. Chau, gracias.